Patricio Nazareno es abogado constitucionalista, es doctor en Derecho por Yale, es profesor de la Universidad de Córdoba y se puso a pensar a partir de García Mansilla, ya miembro de la Corte, y lo que implica el encomisión, ¿no? Que habilita también el decreto. ¿Hasta cuándo es esta encomisión? Lo hablábamos recién con Nico, pero bueno, vamos a hablar con un especialista. Doctor Nazareno, Adriana Balaguer, Nico Luca en Si Pasa, Pasa. Buenos días. Buen día, Adriana y Nicolás. Gusto saludarlo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, la duda es esto, ¿no? Que, bueno, más allá de lo que la política pueda mover en el Senado esta semana, la permanencia del juez de la Corte García Mansilla tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo es? La verdad es que vence, si nos atenemos a la Constitución, al final de la primera sesión del Senado. ¿Esto es cuándo? O sea, eso es cuando el Senado decidirá reunirse para tratar el primer asunto. Ya está sesionando, ¿verdad? Quiere decir que está en periodo de sesiones, que son 9 meses al año, donde el Senado y la Cámara de Diputados trabajan. O sea, ¿verdad? ¿podría ser esta semana? Sí, por supuesto. O sea, es controvertida la pregunta que me haces respecto de cuándo vence, pero te lo digo fácil, digamos. O sea, el Senado puede hacer básicamente 3 cosas. Una es aprobar el pliego, con lo cual su nombramiento en comisión, que es un nombramiento temporario, se hace definitivo, como cualquier juez del resto, y está hasta los 75 años. El Senado también puede rechazar el pliego. Esto se discute si eso hace que directamente caiga toda función del juez, es decir, que no solamente no se queda con un nombramiento normal, sino que ni siquiera se puede quedar en comisión. Ok, o sea, si rechaza el pliego, podría no tener que quedarse hasta noviembre. A ver, exacto, digamos, lo que se está discutiendo hoy es eso. Para mí no hay ninguna duda. La Corte Suprema ha dicho esto ya en el año 58, que ante un rechazo de un pliego para un juez nombrado en comisión, ¿verdad? El Ejecutivo lo nombra en comisión, quiere decir que lo nombra sin acuerdo del Senado temporariamente. Y al mismo tiempo tiene que enviar el pliego. Ya lo mandó porque lo envió el año anterior, ¿verdad? Entonces el Senado ya tiene ese pliego. Y la Corte ha dicho en el año 58, un precedente viejo, si el Senado rechaza ese pliego, cae el nombramiento en comisión. Lo mismo que si, por ejemplo, el Senado confirmara a otra persona para ese puesto. Esto es una información que no ha tomado Estado público, no se está debatiendo esta posibilidad y sin duda, bueno, le complica todavía un poco más el tema. Pero para mí yo creo que no hay duda. Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que está pasando? Uno habla conmigo y dice, pero este profesor viene diciendo cosas nuevas. No, lo que pasa es que estos nombramientos en comisión es algo que no se usaba hace tanto tiempo. Que, digamos, hay que empezar a soplar y desempolvar páginas viejas para entender cómo funcionan, ¿verdad? No es algo tan sencillo. El último juez de la Corte Suprema nombrado en comisión fue hace 115 años. El último juez inferior, es decir, normal de un tribunal de primera instancia, fue hace 35 años. O sea, no es algo reciente, no es algo que quede tan claro. Por último, si me dejas, ¿qué pasa si el Senado no hace nada, verdad? Ni aprueba ni rechaza. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y la Constitución lo que quisieron hacer cuando escribieron esta cláusula, este artículo, es básicamente darle un efecto de caducidad inmediata. Que si el Senado, aunque no dijera nada, cae el nombramiento. La pregunta es si cae el 30 de noviembre, o sea, el último día de sesiones, o en la primera reunión del Senado. ¿Por qué marca lo de la primera sesión? No es tan fácil de contestar. Claro, ¿por qué marca lo de la primera sesión? Y eso, o sea, obliga a que por ahí tome una decisión en este sentido esta semana. Ni siquiera. Fíjate que si es como te digo, que es una caducidad automática, si el Senado, salvo que el Senado apruebe el pliego, con lo cual se queda como un juez convencional normal, aunque no diga nada, cae, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? Bueno, la Constitución básicamente escribió este artículo, lo escribieron en el año 1860, muy breve la historia, la Constitución nuestra es de 1853.
Pero en ese momento Buenos Aires se separa como provincia, ¿verdad? O sea, es un estado independiente hasta el año 60. En 1860 se integra y ahí hacen algunos ajustes en la Constitución. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pide algunos ajustes en la Constitución para eso. Entonces se ponen a estudiar la Constitución del 53 y encuentran algunas cosas que no les gustan. ¿Sabe quién la estudia? Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Dalmacio Vélez Arpel, o sea, figuras muy importantes en la historia. Y ellos tres, con algunos otros, se dan cuenta que este artículo tiene un problema. Que Urquiza... ¿Cuál es el artículo? Anterior, ¿De qué artículo estamos hablando? Artículo, correcto, es el artículo 99, inciso 19, según la numeración actual. Sí. Se dan cuenta que tiene un problema, dos problemas en realidad. Uno es que los presidentes venían, digamos, en los breves 7 años que pasan desde el 53 al 60, ¿no? Los presidentes lo que venían haciendo para burlar el control del Senado en estas nominaciones, en estas designaciones, decían, miren, el artículo anterior me permite que cuando el Senado esté en receso, que en ese momento duraba 7 meses, yo puedo nominar solo. O sea, no necesito acuerdo del Senado. Entonces los presidentes lo que hacían es, dejaban acumular las vacantes. Claro, y se iban todos ahí contra las cuerdas. Correcto. El Senado se iba de receso, estaban armando las valijas los senadores en Paraná, que en ese momento era la capital, y el presidente sacaba un decreto nombrando a todo el mundo temporariamente, ¿verdad? Eso era un problema, ¿no? Y eso es un problema que nos aqueja ahora mismo. ¿Cómo lo quisieron resolver a esto? Dijeron, no, para un segundito, dijo Mitre, lo que tenemos que hacer es que solamente redactar la norma distinto para que solamente se puedan nombrar para las vacantes que se abran durante el receso, no las que se abran durante el periodo de sesiones, ¿se entiende? Sí. Así no hacen las trampas. Bien. Entonces, Mitre dice esto, bárbaro, lo redactan de ese modo, y esto, fíjese que es súper relevante ahora, porque en el decreto del Poder Ejecutivo, que nombra 2 jueces en comisión, si bien ha asumido solo uno hasta ahora, porque uno lo nombra para la vacante que dejó libre Elena Hayton cuando se jubiló en 2021. O sea que esta vacante no se podría cubrir en comisión. ¿Se entiende? Porque es una vacante anterior al receso. Claro. Sí, la vacante del juez Maqueda, que se acaba de jubilar el fines de diciembre, ¿verdad? Bien. Nico Luca. Doctor, bien. Buen día. ¿Cómo le va? Nicolás Luca lo saluda. Buen día, ¿cómo está, Nicolás? Veo que, además de constitucionalista, conoce muy bien la historia de nuestra Corte. Y quería preguntarle, porque yo primero pienso en periodos de grandes... de gran cantidad de jueces nombrados como ministros de la Corte. Y automáticamente uno piensa a principios del siglo XXI, pero aún más fuerte todavía pienso en cuando Alfonsín tuvo que designar a 5 jueces de la Corte, con una oposición que no se caracterizó por hacerle las cosas fáciles. Y así todo, hubo un acuerdo. ¿Existen antecedentes de tanta resistencia al nombramiento de jueces de la Corte? Buenísima tu pregunta, Nicolás. Mira, el problema de lo que ha ocurrido es que la Constitución se modificó en el 94, ¿verdad? Sí. Antes del 94, para confirmar un juez, cualquier juez federal, ¿verdad? Cualquier juez de la nación, hacía falta solamente una mayoría en el Senado. Sí. ¿Verdad? La mitad más uno de los que estaban ahí en la reunión, en la sesión. Pero en el 94, Alfonsín negoció cambiar esto por un motivo bastante notorio, que es que había mucho descontento con la Corte de la mayoría automática, ¿verdad? Menem había nombrado ciertas personas muy adictas a su gobierno. Entonces, nada, en definitiva, quisieron tratar de que no cualquiera llegara a juez de la Corte. No era por ser amigo del presidente uno podía ser juez de la Corte, porque después era un problema, ¿verdad? Sí. Entonces, elevaron este umbral de acuerdo del Senado a 2/3 de los presentes. Y esto dificultó mucho, o sea, le dio básicamente un veto grande a la oposición. Solo con juntar 1/3 ya uno puede vetar a un juez de la Corte, ¿no? Claro. Entonces esto la verdad que generó muchos problemas, quitando una época que recién te referís muy bien, que es cuando Kirchner asume, dispara juicios políticos contra la mayoría automática, precisamente, dice, no, pero yo voy a nombrar gente que no sea partidista. Y de verdad lo hace, nombra 4 jueces y todos se aprueban muy bien.
Doctor Nazareno, algunos oyentes nos están preguntando y la verdad es que la información nos generó intriga. Todos recordamos al ex juez de la Corte que tenía su apellido, ¿no? Nazareno. Queríamos saber si era familiar, si era parte Doctor Julio Nazareno. De la familia de Julio Nazareno. Sí, no, soy, no. De otra rama, otra rama de los nazarenos. nazarenos. Tengo relación familiar lejana, pero no lo conocí personalmente. Perfecto. Bueno, muy claro, muy detallada, muy interesante su mirada y sobre nada más y nada menos que un artículo de la Constitución Nacional que estaría interesante que el aporte pudiesen histórico. leer, ¿no? Los senadores, los integrantes del Poder Ejecutivo frente a un tema del que venimos hablando tanto en los últimos días. Perdón, aprovecho, le hago la pregunta del estribo. Cuando uno leía los considerandos del decreto con la designación en comisión de los jueces, se encontró con un montón de nombramientos en comisión que evidentemente no fueron tales. ¿Es de libre interpretación saber cuándo un juez va en comisión y cuándo no? No lo es. No controlé. Mira, te felicito primero por haberte leído ese decreto porque es eterno, ¿verdad? Es así, Nico. Bueno, un colega decía algo así como, hey, si está tan claro que tiene el poder de nombrar jueces en comisión, porque uno escribe tiene que dar 20 páginas para explicarlo, ¿verdad? Cuanto más abundan los considerandos... Sí. Claro. Si me explicás demasiado, exactamente. No, mira, yo no controlé uno por uno las designaciones. Algunos errores tiene, por lo que han marcado algunos colegas, pero muchas han sido sí designaciones en comisión. Si me dejas hacerte un último punto, que es lo que me preguntabas recién y me faltó explicarte acerca de... Si podemos ser breve, porque nos tenemos que ir a las noticias, sí, pero sí. Muy breve, muy breve. Mira, ¿por qué vence en la primera reunión y no el fin de noviembre? ¿Por qué? Porque los que escribieron la Constitución quisieron eso, exactamente eso. En un parte de prensa, justamente, muy conocido, que mandaron Mitre, Sarmiento, Vélez Arfield y demás, para explicar qué es lo que querían cambiar de la Constitución, dijeron, mira, nosotros no queremos que el Senado no se pronuncie en la primera reunión, como era en el modelo viejo. Queremos que se pronuncie en la primera reunión, pero además queremos darle caducidad automática en ese momento. O sea, que ese es el último día que puede alguien ejercer como juez en comisión, salvo que el Senado lo apruebe. Bueno, veremos si lo tienen en cuenta, doctor Nazareno. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Rivadavia. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo y la atención. Vamos a las noticias.